Mesociclo básico general. Venimos de un periodo de transición, de un periodo de descanso activo, donde muchos de vosotros a lo mejor todavía continuáis de vacaciones. Y es normal que estemos alejados de nuestro nivel de forma, pero no os preocupéis, porque hemos preparado un mesociclo con 2 semanas de introducción para que nos pongamos en marcha. El objetivo fundamental que tenemos que realizar en estas 2 semanas es el siguiente. Por un lado, iniciar la sistematización, crear los hábitos, crear las rutinas, volver a ponernos en marcha. Y por otro lado, tenemos que empezar a crear las adaptaciones cardiovasculares, cardíacas, musculares y también desde el punto de vista mecánico o estructural. Es normal que al principio, cuando nos ponemos a correr después de un periodo de descanso, pueda aparecer alguna ligera dolencia y a lo largo de estas 2 semanas tenemos que tratar de quitárselas de encima. ¿En qué van a consistir estas 2 semanas? En primer lugar, la estructura queda del siguiente modo. Tanto lunes y viernes vamos a realizar un trabajo de descanso, recuperación, que se va a ir repitiendo a lo largo de todas las semanas. Fundamental el descanso para generar las asimilaciones. Los martes vamos a trabajar el entrenamiento de fuerza y aquí no os preocupéis porque os vamos a mandar un vídeo explicando exactamente qué es lo que tenéis que hacer. Todos aquellos que vais al gimnasio, perfecto. Tenéis que continuar con vuestras rutinas de gimnasio, pero tenemos que trabajar muy bien nuestras estructuras para proteger nuestra parte mecánica. Por otro lado, los miércoles empezaremos a trabajar ese punto de calidad. En este caso, pues simplemente con unos pequeños cambios de ritmo, donde jugaremos con las distancias, jugaremos con las recuperaciones activas para dar una activación y un estímulo diferente. Los jueves y los domingos, muy importante, vamos a empezar a trabajar ya de base nuestra resistencia aeróbica, que va a ser un pilar fundamental a lo largo de toda la preparación. No podemos correr un maratón si no mejoramos muy bien nuestra base aeróbica. Y por último, el sábado vamos a hacer un entrenamiento muy característico y muy típico de este periodo, un fartlek, donde jugaremos con distancias, recuperaciones activas, con ritmos, que será un entrenamiento muy divertido. Como veis, todo tiene que ser bajo un punto de vista de progresión y de inicio, con mucha tranquilidad. Y una recomendación muy importante, estamos todavía en época de mucho verano, de mucho calor, por tanto debemos entrenar o bien a primera hora de la mañana o a última hora de la tarde. Debemos evitar las horas centrales del día para que el impacto solar no sea muy fuerte y no podamos entrar en ningún tipo de deshidratación. Recordar que tenemos que estar siempre bebiendo agua durante estos días. Es muy importante que sepamos combinar ahora la fase de vacaciones con la fase de este inicio de entrenamiento. Ya nos hemos puesto en marcha, 2 primeras semanas con mucha tranquilidad, muchísimo ánimo a todos, os mando un saludo muy fuerte y nos vemos en el siguiente vídeo.